Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Vamos a continuar desarrollando el tema relativo a la estancia de los extranjeros en territorio nacional. Y una vez que hemos explicado de manera genérica que los extranjeros pueden permanecer en territorio nacional, básicamente eh, bajo tres estancias, como lo es la de visitante, la de residente temporal y la de residente permanente. Y como también precisamos que cada una de estas instancias a su vez tiene diversas modalidades, las cuales ya analizamos de manera particular en anteriores cápsulas, es el momento entonces de entrar al estudio de lo relativo al cambio de condición de estancia, para lo cual es importante precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Migración, los visitantes, con excepción de aquellos que por razones humanitarias hayan ingresado al país y de quienes tengan vínculo con mexicano o con un extranjero con residencia regular en México, no podrán cambiar su condición de estancia y tendrán que salir del país al concluir el periodo de permanencia autorizado. Luego entonces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Migración, ningún extranjero podrá tener más de dos condiciones de estancia en forma simultánea. De esta forma, el artículo 62 de la Ley Migratoria dispone que los extranjeros a quienes se autorice la condición de estancia de residentes temporales podrán desde luego solicitar al Instituto Nacional de Migración se autorice su cambio de condición de estancia, previo cumplimiento desde luego de los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley de Migración. En concordancia con lo anterior, el artículo 141 del reglamento de la Ley de Migración dispone que las personas extranjeras con situación migratoria regular en territorio nacional pueden cambiar su condición de estancia siempre que se cumpla, o más bien que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos, como pudiera ser que se trate del visitante o residente temporal, el cual podrá cambiar su condición de estancia de residente a residente permanente cuando acredite tener un vínculo familiar en virtud de que se trate de un niño adolescente cuya patria potestad se encuentre a cargo de un mexicano o de un residente permanente, o bien se trate de hijo de mexicano que haya nacido en el extranjero y no haya ejercitado su derecho para ostentar la nacionalidad mexicana en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Federal. También cuando se trate del cónyuge, concubino o concubinario o figura equivalente en el derecho mexicano, o de residente permanente que acredite 2 años de estancia regular en territorio nacional como residente temporal y desde luego la subsistencia del vínculo por el mismo periodo. El cómputo de los 2 años inicia a partir de que el cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente adquiere la condición de estancia de residente temporal por el vínculo con el mexicano o con el residente permanente. Asimismo, se le otorgará el cambio de visitante o residente temporal a la condición de estancia de residente permanente al visitante o residente temporal estudiante, el cual podrá cambiar la condición de estancia de residente temporal por vínculo familiar cuando se ubique en alguno de los supuestos de unidad familiar a los que hicimos alusión con antelación. Asimismo, se le podrá otorgar el cambio de estancia al visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, como al visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, o el visitante con fines de adopción, o visitante regional, o visitante trabajador fronterizo, los cuales podrán cambiar a la condición de estancia de visitante por razones humanitarias cuando
se trate de víctima, ofendido, testigo de un delito cometido en territorio nacional cuando dicha circunstancia sea reconocido por la autoridad competente, o bien se trate de niño o adolescente que no esté acompañado de su padre o tutor legal en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Migración, o bien se trate del solicitante de asilo político o de la condición de refugiado, o bien requiera surgir un procedimiento de determinación de apátrida. También se podrá otorgar este beneficio cuando exista riesgo a la salud, a la vida de la persona extranjera y requiera permanecer en el territorio nacional, o bien cuando tenga en el territorio nacional un familiar directo bajo custodia en el Estado mexicano y sea necesaria su autorización para prestarle asistencia médica, psicológica, o bien su intervención para reconocimiento o recuperación del cadáver, o bien requiere asistir a un familiar directo en estado de salud grave que se encuentre desde luego habitando el territorio nacional. También se le concederá este beneficio al visitante por razones humanitarias, el cual podrá cambiar la condición de estancia de a residente permanente cuando obtenga reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria de asilo político o determinación de apátrida, así como al visitante por razones humanitarias en caso de que se trate del ofendido, testigo o víctima de un delito cometido en territorio nacional, el cual podrá cambiar la condición de estancia de residente temporal cuando concluya el proceso correspondiente. Y también se le concederá al residente temporal y residente temporal estudiante, los cuales podrán cambiar su condición a residente permanente cuando califiquen conforme al sistema de puntos que contemplan las leyes migratorias, cuando se trate de jubilados o pensionados que perciban del exterior recursos suficientes que le permitan vivir en territorio nacional, o hayan transcurrido 4 años desde que cuentan con la condición de estancia de residente temporal. Y finalmente se le concederá al residente temporal estudiante, el cual puede cambiar en cualquier momento a la condición de estancia de residente temporal. Lo anterior, previo cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita la Secretaría de Relaciones Exteriores y que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, por cuanto hace el procedimiento aplicable para el cambio de condición de estancia en los supuestos previstos en la ley y el reglamento, el artículo 142 establece que la persona extranjera interesada deberá presentar la solicitud adjuntando la siguiente documentación, como lo es el documento migratorio válido y vigente que acredite una condición de estancia, comprobante del pago de derechos correspondientes, así como acreditar los requisitos específicos para la condición de estancia que pretenda obtener. Para tal efecto, la autoridad migratoria, previa verificación de los requisitos aplicables y de las listas de control migratorio, emitirá la resolución correspondiente. En caso de que la resolución sea positiva, la persona extranjera entonces deberá acudir al Instituto Nacional de Migración y proporcionar la información y datos personales que le sean requeridos para la expedición de su nuevo documento migratorio. Y en caso de que la resolución sea negativa, la autoridad migratoria emitirá la resolución debidamente fundada y motivada y devolverá a la persona extranjera el documento migratorio si aún se encuentra vigente para que continúe con su condición de estancia que le fue otorgada previamente. Si el documento migratorio ya no se encuentra vigente y la persona extranjera, en los casos que apliquen, no promovió en tiempo la renovación del mismo, se le otorgará un plazo no mayor a 30 días ni menor a 20 días naturales para salir del territorio nacional.
Sin embargo, podrá solicitar la regularización de su situación migratoria o bien interponer los medios o recursos de defensa que considere pertinentes. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a la modificación de la condición de estancia y estaríamos analizando en un último video lo relativo a la cancelación de la condición de residente temporal o permanente. Por el momento me despido. Hasta pronto.